Bien, entonces, como ya estaba mencionando anteriormente, los síndromes coronarios son eventos que en cierto sentido son bastante difíciles de manejar y las complicaciones son muy serias. Ya en clases previas habíamos hablado lo referente a una isquemia donde existía una obstrucción parcial de la arteria y que, bueno, se iba a presentar una clínica de acuerdo a el mayor esfuerzo, la mayor demanda de oxígeno en algún momento dado. Pero en el caso del infarto agudo de miocardio, donde por un lado tenemos un infarto con supradesnivel, otro infarto, en otro lado tenemos otro infarto con infradesnivel, estas situaciones sí son síndromes coronarios que pueden conllevar a problemas como ser muerte celular que se va a traducir en una insuficiencia cardíaca. Por ende, sabemos que hoy en día existen diferentes clasificaciones, desde el mismo hecho de saber que un infarto es una lesión, que una lesión puede abarcar tanto la capa interna o todas las capas del corazón y producir mayor compromiso de tejido. Es por eso que es importante que nosotros como médicos sepamos siempre diferenciar ese dolor característico de un infarto. Mucho paciente bastante acude a consulta por un dolor pungitivo, un dolor que no de repente es característico o propio del corazón. Sabemos que las características del dolor nos van a ayudar a poder hacer el diagnóstico. Un dolor opresivo, bastante intenso. Si hablamos de intensidad, siempre mencionar, ¿no? En cuanto a lo que es la escala del dolor del 1 al 10, sabiendo que 8, 9, 10 es un dolor intenso y las numeraciones inferiores van desde 7, 6, 5, un dolor moderado y 4, 3, 2, 1, un dolor leve. Por así, bueno, pues colocarlo una escala como tal. La irradiación es muy importante, donde se va a irradiar el dolor, brazo izquierdo, a la región del maxilar inferior o en algunos casos a nivel de lo que es la boca del estómago. Ese dolor es muy importante saber que va a estar presente a todo momento, es un dolor continuo que no se cede ni siquiera al cambio de posición y bueno, pues que lo va incluso puede manifestar algunos otros síntomas a nivel de lo que es gastrointestinal, como náuseas, vómitos, algunos síntomas vagales, sudoración, disnea. Pues son situaciones, una situación donde nosotros tenemos que tratar siempre de saber que el paciente tiene un compromiso cardíaco y que posteriormente se puede complicar. Como médicos, tenemos que ir viendo, valorando siempre el electrocardiograma, que es el primer estudio que vamos a solicitar ante la sospecha de un síndrome coronario o isquémico. Por lo tanto, la sintomatología, como también los cambios electrocardiográficos, pueden ser variados, pero muy importante saber que ante una situación aguda vamos a ver alteraciones del segmento ST. En el caso del síndrome coronario, les recalco, son alteraciones, ya sea un ascenso o un descenso del segmento ST, a comparación de la isquemia donde existen cambios en la onda T. Isquemia se traduce en cambios en la onda T y lesión o infarto se traduce en cambios en el segmento ST. El ST, si se recuerda muy bien, tanto el ST como también el segmento PR son líneas isoeléctricas nada más. Nosotros no lo medimos, sí vemos que, bueno, esta línea representa por un lado el retraso del impulso del nodo AB de las aurículas hacia los ventrículos, hablando del segmento PR, y el segmento ST, el retraso de la despolarización ante lo que es la repolarización ventricular. Entonces, es verdad, ¿no? No siempre nosotros vamos a encontrar tal vez así las características que nos menciona la literatura. Podemos encontrar algunos cambios, como en ejemplo, una T negativa o aplanada, hablando de algún dato de isquemia, un ascenso-descenso que se traduce en lesión, un QRS ancho donde puede haber un bloqueo completo de rama. Y bueno, en práctica siempre les decía a mis estudiantes cuando hablábamos de bloqueo completo de rama izquierda, donde la aparición brusca o la aparición reciente de un bloqueo completo de rama izquierda, más dolor por parte del paciente o los datos clínicos de un infarto, se traduce en un infarto como tal.
No siempre tenemos que ver un supra o infradesnivel. La aparición nuevamente de este bloqueo de rama izquierda sí nos va a orientar a esta alteración. En algunos pacientes estarán taquicárdicos, de repente algunos bradicárdicos, y todos ustedes dirán, ¿y por qué bradicardia si hay un dolor ahí intenso? Porque en algunos pacientes puede ser que haya un compromiso en el flujo del nodo sinusal y nodo AB, y esto se va a traducir en un trastorno del impulso, y por ende el paciente puede presentar bradicardia. Recordemos que el nodo C, nodo sinusal y el nodo AB son prácticamente las cabezas que en algún momento van a hacerse cargo para evitar que el corazón deje de funcionar. Algunas otras arritmias, fibrilaciones, extrasistolias, bigeminismo. El bigeminismo ventricular es nada más que un latido normal más una extrasístole ventricular, entonces eso se conoce como bigeminismo. Así que todas estas alteraciones, dependiendo de la magnitud y la gravedad del compromiso, tanto a nivel del tejido, como también a nivel de las células especializadas que conforman el sistema de conducción, pueden estar desde luego alterados. Bien, sabemos que, bueno, pues un infarto también nos va a llevar a una congestión, puesto que ese infarto va a conllevar a que el corazón ya no pueda bombear la sangre de forma adecuada. Inmediatamente el paciente, nosotros podemos encontrar la presencia de un tercer ruido cardíaco, por ese volumen que lamentablemente no se está manejando bien, crepitantes a nivel de lo que es pulmones, por el mismo hecho de la congestión. El paciente puede estar hipertenso, hipotenso, puede tener un disconfort, estar muy ansioso, estar inquieto prácticamente por ese dolor. Y en algunos casos, ¿no? También mencionar que si este infarto compromete la musculatura o los músculos papilares de la válvula mitral, puede conllevar a la presencia de un soplo diastólico. Sabemos que las complicaciones del infarto no solamente van a ser en el sistema de conducción, sino que las complicaciones también se pueden traducir en complicaciones mecánicas, donde va a existir una ruptura de la musculatura papilar de la válvula mitral como tal. Recordemos en clases previas, que clases anteriores, donde hablábamos que las válvulas AB, tanto mitral como tricúspide, tienen cuerdas tendinosas y tienen músculos papilares, y gracias a estas trabajan, desde luego, evitando el reflujo de la sangre de los ventrículos hacia las aurículas. Entonces, dependiendo de la localización del infarto, es obvio que puede haber un trastorno dentro de lo que es esta estructura. Bien, acá podemos ver cómo la sangre, si vemos acá, tenemos una arteria libre, una arteria donde el calibre está prácticamente sin ninguna obstrucción, la sangre pasa de forma normal, pero acá vemos, fíjense, tenemos una arteria ya obstruida, donde lamentablemente esto puede conllevar, desde luego, a que el paciente presente clínica de acuerdo al esfuerzo o a mayor necesidad de oxígeno por parte del corazón, y acá ya vemos una arteria totalmente obstruida, ¿no? Esto se traduce, esta arteria totalmente obstruida se traduce en un síndrome coronario con elevación del segmento ST, o también llamado lesión subepicárdica, dependiendo de qué cara no se esté infartando. Los factores de riesgo son algo importante. La mayor parte de las personas, la mayor parte, no todos, tienen algún factor de riesgo, dos o más, que puede traducirse en, desde luego, la mayor probabilidad de que el paciente sufra un infarto. El paciente diabético, el paciente con altos niveles de colesterol, hipercolesterolemia, que se traduce eso, el tabaquismo, la hipertensión. Hoy en día tenemos tanto paciente hipertenso que realmente ha cambiado tanto esta enfermedad, que tenemos mucho compromiso por la hipertensión. Entonces, estos cuatro son los factores más dominantes, no se olviden. Alguna vez siempre les pregunta qué factores son los más predominantes, los que desde luego tenemos más ante lo que es la causa como tal para que se produzca un infarto. Entonces son estos, y hay que tomarlos en cuenta. La edad, hoy en día esto cambió, les hablaba en la anterior clase, se menciona que los hombres de mayor de 30 y 45 años tienen más chances de infartarse a comparación de las mujeres. Las mujeres generalmente arriba de los 55 años suelen infartarse, pero esto ya cambió, ¿no? Ya lamentablemente estamos hablando que la edad o la incidencia, bueno, pues ha tenido un abismal cambio, puesto que se ve pacientes de 35, 36, 37 años que se están infartando,
Y en el caso de las mujeres, bueno, la verdad es un poco más raro, ¿no? Y sabemos las respuestas de por qué el hombre se infarta más. Sabemos que el hombre, bueno, pues no tiene una dieta tal vez tan controlada como en el caso de la mujer. El hombre vive más estresado en algunos casos que otras mujeres. Y bueno, pues otros factores más que pueden conllevar en cuanto a lo que es un ejemplo, la actividad física. También no mencionar siempre que puede haber un factor genético, quiere decir que si de repente mi papá se infartó, yo tengo un chance, una probabilidad también de tener un infarto y así sucesivamente esto va pasando por la progenie. Por lo tanto, el factor genético es un dato también importante. Siempre preguntar al paciente si algún familiar tuvo un infarto, que nos puede llevar también a la sospecha clínica de que el paciente está sufriendo también un infarto. En algunos otros casos pueden ser algunos otros eventos cardiovasculares previos, que tal vez tener una coartación de aorta, hablando de una cardiopatía congénita, algún grado de alteración a nivel vascular, espasmos que pueden producirse en pacientes que consumen drogas y que pueden conllevar a una angina de Prinzmetal. En el caso de las mujeres, generalmente el 55 es una edad premenopáusica que puede conllevar también a la presencia de estos espasmos y que se pueden traducir en un infarto como tal, ¿no? Y bueno, pues algunos otros factores mínimos, la hiperhomoceistinemia, que es una alteración metabólica que puede conllevar también a mejorar la progresión de la obstrucción por ateromas a nivel intraarterial. Entonces acá podemos ver el compromiso. Siempre tienen que ponerse a pensar en lo siguiente, que la arteria que esté comprometida, que esté obstruida, va desde luego a disminuir el flujo distal a nivel de esa estructura, ¿no? Ya sea lateral, inferior, anterior o en todo caso también septal, el compromiso en cuanto a lo que es el flujo. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar de forma oportuna, no es como en la isquemia. En la isquemia ustedes pueden darse el lujo de hacer tal vez la coronaria a un mes, 2 meses, programarlo con calma, ¿no? Porque sabemos que hay una obstrucción parcial que de alguna forma tenemos que solucionar, porque ese paciente va a llegar a un infarto. Pero en este caso estamos ante un paciente que se está infartando, por lo tanto el tiempo es igual a tejido. Mientras más tiempo tenga de evolución el infarto, mayor tejido se comprometerá y mayor tejido podrá desde luego necrosar y conllevará a que el corazón sea insuficiente para poder realizar su capacidad como bomba. Por ende, se ha visto que también hay algunos factores, aunque mínimos, pero que pueden influir como tal a un infarto agudo de miocardio. Tal es el caso de la hipertrofia ventricular izquierda. Si existe una hipertrofia ventricular, es obvio que hay mayor células por la hipertrofia y mayor requerimiento de oxígeno, y es ahí donde se produce tal vez el infarto como tal, no producto desde luego de una mal flujo, ¿no? Claro que existe una obstrucción, pero existe una mayor demanda por el aumento celular producto de la hipertrofia. Los pacientes que consumen cocaína, les decía, hay algunas personas jóvenes que se infartan por el uso de consumo de cocaína. La cocaína produce vasoespasmos a nivel arterial, implicando y desde luego perjudicando el flujo normal a un sector específico del corazón. La vida sedentaria, en algunos casos incluso los anticonceptivos, ojo, muy importante, se ha visto que los anticonceptivos también pueden producir vasoespasmos arteriales y conllevar a algunos infartos. Y bueno, en algunos casos también las alteraciones a nivel de lo que es la proteína C. La proteína C reactiva, si esta existe en mayor cantidad, va a aumentar lo que es la formación de trombos intraarteriales. Se ha visto que algunos pacientes que tienen disturbios en la proteína C han aumentado la formación de trombos y estos trombos en algún momento viajaron a nivel arterial y produjeron una obstrucción como tal. Entonces, a tomar en cuenta también estos puntos, aunque no son tan llamativos, la verdad, pero sí pueden estar presentes. Se ha visto y se ha hecho un estudio, el estudio GEMI, en la cual se ha visto el factor más predominante. ¿Cuál era el factor más predominante que se podía encontrar en aquellos pacientes que tuvieron un infarto? Y se ha visto que la hipertensión, por un lado, y el tabaquismo eran uno de los factores más predominantes y que aumentaban la probabilidad de producir un ateroma y una obstrucción total de la arteria, seguidas de la dislipidemia, que es el aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos, y posteriormente, bueno, pues tenemos la diabetes. Entonces vemos que los factores son variables, pero sí, los más dominantes son los que hemos explicado anteriormente.
Ahora, esta es una clasificación. Esto quiero que lo capten bien, que entiendan bien, porque en algún momento tal vez van a perdón, y van a leer y va a decir lo siguiente en el libro: infarto Q e infarto no Q, ¿no? Es una clasificación que se utiliza. Pero para que entendamos mejor, el infarto Q es igual a hablar de un síndrome coronario con elevación del segmento ST, ¿no? O supradesnivel. Entonces, ustedes en la cabeza pónganse a pensar lo siguiente: supradesnivel es igual a infarto Q. Y el infarto no Q es igual al infradesnivel, el síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Y ustedes dirán, ¿y por qué el Q? O sea, ¿por qué la palabra Q? Les recalco que cuando nosotros encontramos una Q dominante, una Q prominente en el electrocardiograma, una Q que supera el cuadradito pequeño en cuanto a lo que es tiempo, o sea, supera el 0.04 segundos, recordemos que cada cuadradito pequeño del electrocardiograma tiene un valor de 0.04 segundos. Entonces, si hay una Q que supera estos 0.04 o hay una onda Q que supera el tercio de la onda R como tal, automáticamente se considera como una Q patológica, y la presencia de esa Q te refleja necrosis o muerte celular a nivel cardíaco, de un área específica, por supuesto. Por lo tanto, también dentro de los síndromes coronarios se ha incluido a la angina inestable. ¿Y por qué? Porque sabemos que la angina inestable es un paso antes de entrar al infarto. Si se acuerdan, la angina inestable se caracterizaba, ¿por qué? Porque el paciente presentaba clínica, desde luego, de un problema cardíaco, dolor precordial como tal, y que este dolor precordial no cedía en reposo a comparación de la angina estable. En la angina estable el paciente siente dolor, entra en reposo y desaparece el dolor, porque el corazón empieza a descansar y pide menos oxígeno. Pero en el caso de la angina inestable, el paciente, desde luego, por más que esté en reposo, el dolor persiste. Y la única forma de calmarse el dolor tal vez es utilizando algunos antianginosos. Por lo tanto, la angina inestable, si bien está dentro de esta clasificación, no implica mayor preocupación, puesto que tú puedes también programarlo, el procedimiento, si es que necesitases, hablando de una angina inestable como tal. Muy bien. Entonces, algunos pacientes, algo que tenemos que tener en cuenta, algunos pacientes que se infartan, lamentablemente pueden tener muerte súbita, fallecer. Se ha visto, he visto pacientes que han infartado y que han fallecido lamentablemente. Entonces, este infarto es tan masivo que implica la mayor estructura cardíaca como tal, y por ende una disfunción en su momento que puede conllevar a la muerte. Muy bien. Entonces, algunos pacientes, como les decía, algunos pacientes que tienen algún problema cardíaco pueden ser asintomáticos. Aquí el claro ejemplo de la angina silente en los diabéticos. La angina crónica o la angina estable, que ya la conocemos, que sabemos que, bueno, esta se presenta durante actividad física y sucede en el reposo. Y por último, los síndromes coronarios. En los síndromes coronarios estamos con el infarto Q, el infarto no Q, la angina inestable y por último, la muerte súbita. Esa es la clasificación que se da. Y todos ustedes dirán, bueno, pues, ¿y qué tengo que hacer con estos pacientes que tienen infarto no, y Q y no Q? Entonces, la conducta es de acuerdo, desde luego, al tiempo de presentación de la clínica del paciente. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo unos esquemas muy bonitos que nos van a explicar algunos actuares cuando ustedes estén ante un paciente con un problema, ya sea anginoso o con síndrome coronario. Un ejemplo, yo tengo un paciente con angina inestable, viene a la consulta y me dice, doctor, me duele el corazón, me duele el pecho, tengo un dolor opresivo. Cuando estoy muy estresado, hago algo de actividad física, pero en el reposo desaparece. Automáticamente yo tengo que recabar todos los datos clínicos, ¿no? Del paciente, el antecedente y todo. Posteriormente ya de tener todo el dato, los datos clínicos, puedo pasar a hacer un electrocardiograma. Si el electrocardiograma de repente me muestra algún cambio en la onda T, una T invertida, bueno, pues que me sugiere y me llama la atención, automáticamente yo puedo hacer un test de provocación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver si es que el paciente durante la actividad física es evidente que presente clínica o que existe algún otro cambio electrocardiográfico. ¿Y cuáles son los test de provocación? He ahí la famosa llamada prueba de esfuerzo, donde el paciente tiene que coser en una banda, está monitorizada, desde luego. También tenemos
la prueba del ecoestrés, donde yo realizo el ecocardiograma y a la vez administro un fármaco que me aumente el efecto cronotrópico por parte del corazón. Entonces, automáticamente, el ecoestrés tiene esa finalidad. ¿Por qué? ¿Y por qué se hace ante un paciente que empiece a tener un funcionamiento mayor? Porque el ecoestrés prácticamente nos va a ayudar a visualizar si es que alguna pared se está moviendo de forma normal, producto de la hipoperfusión conllevada por la obstrucción como tal. Por último, otra prueba de esfuerzo, el cintograma miocárdico, la verdad no lo hacemos, se ha desechado, hoy en día es un estudio que no está válido dentro de lo que es el diagnóstico, pero de todas formas nosotros tenemos que tener en cuenta que sí, es una prueba de esfuerzo. Entonces, una vez que yo he elegido la prueba de esfuerzo, y si la prueba de esfuerzo o la prueba de provocación me sale positiva, o donde el paciente sí presenta molestias, etcétera, automáticamente yo tengo que transferirlo a ese paciente para hacerle una coronariografía, automáticamente, ¿no? Entonces, es una situación donde nosotros estamos solicitando o haciendo otro estudio que nos ayude a provocarlo al corazón. Porque un ejemplo, la prueba de esfuerzo, ¿en qué consiste? En que el paciente tiene que coser en una banda y esa banda va aumentando velocidad cada 3 minutos y va aumentando la pendiente igual de la misma forma. Entonces, una vez que el paciente está siendo sometido a ese estrés, y si vemos algún cambio electrocardiográfico en el momento que lo está haciendo, tiene clínica, automáticamente tendríamos que referir al paciente para hacer el estudio. Muy bien. Entonces, por otro lado, algo que me olvidaba, en la angina estable y en la angina inestable jamás pidan pruebas o enzimas cardíacas. No se elevan en la angina. Ni en la angina estable ni en la inestable no se elevan las enzimas cardíacas. Por lo tanto, no deben solicitar para nada. La única situación donde sí se elevan las enzimas cardíacas es ante el infarto Q y el infarto no Q. Producto, desde luego, ¿de qué? Del sufrimiento cardíaco por la hipoperfusión que se está presentando, ya sea casi de forma súbita o súbita. Entonces, si yo estoy ante un paciente que estoy sospechando que se está infartando, lo mismo, no tengo que ver el cuadro clínico, tengo que preguntar ahí las preguntas fundamentales para ver si tiene mucho factor que conlleve al infarto. Una vez que hago esto, por un lado, puedo solicitar enzimas cardíacas. Por otro lado, también puedo hacer mi electrocardiograma. Si mi electrocardiograma está normal, bueno, pues puedo pensar de repente en otro diagnóstico, ¿no? Pero de todas formas, el electrocardiograma es el estudio que nos va a orientar a tener en cuenta o realizar una coronariografía como tal. Porque si yo veo cambios en el electrocardiograma, automáticamente esto se va a traducir en una coronariografía dependiendo de la alteración del segmento ST, ya sea supra o infradesnivel. Por eso tenemos acá, miren, el electrocardiograma puede ser que sea normal o puede ser que sea con un supradesnivel del segmento ST, que es lo mismo al hablar del infarto Q. Un síndrome coronario del segmento ST es igual a un infarto agudo de miocardio Q. Ahora, por otro lado, si es que en el electrocardiograma yo veo un infradesnivel del segmento ST, este infradesnivel se va a traducir en qué, o es lo mismo hablar de un infarto agudo de miocardio no Q. ¿Por qué no Q? Ustedes dirán, ¿por qué Q y por qué no Q? Porque el síndrome coronario con elevación del segmento ST tiene más probabilidad de producir necrosis, porque esta situación es una emergencia, ¿no? A comparación del paciente que tiene infradesnivel. El paciente que tiene infradesnivel tiene aproximadamente 24 horas para solucionar el problema, ¿no? Por eso se dice que no es un infarto no Q, porque la probabilidad de que se tenga Q o necrosis es la verdad casi difícil, porque 24 horas ya el paciente, el médico se da cuenta y ve que sí hay un infradesnivel y que el paciente necesita una coronario. Por ende, automáticamente es poco probable que ese supra de un infradesnivel, perdón, produzca una alteración a nivel de lo que es el tejido como tal. Entonces, hablando de necrosis. Por lo tanto, el supradesnivel, infarto Q. ¿Por qué? Porque hay más chance de que haya necrosis porque tiene una obstrucción total de la arteria. En el infradesnivel,
es lo mismo de decir infarto de miocardio no Q. ¿Por qué? ¿Por qué no Q? Porque hay más chances de resolver y hay poca probabilidad de que exista necrosis porque tienes una arteria casi totalmente obstruida. Es el infarto de miocardio no Q o el infradesnivel del segmento ST, prácticamente estamos hablando de una arteria que está casi totalmente obstruida, un 90% de obstrucción. Pero en el infarto Q o en infarto con supradesnivel, la arteria está totalmente obstruida. Por lo tanto, ese paciente necesita sí o sí hacerse una coronaria de forma emergente. Ahora, las enzimas cardíacas, lo que les decía, las enzimas cardíacas pueden estar elevadas ¿en qué? En el infarto de miocardio, ya sea con supra o con infradesnivel, cualquiera de los dos. Pero en la angina estable o en la angina inestable siempre van a ser negativas. Les recuerdo que estas enzimas cardíacas se liberan ante el sufrimiento celular. Generalmente en el infarto de miocardio va a existir un sufrimiento celular por la hipoperfusión, pero en la angina estable o inestable generalmente no existe tanto daño a nivel de lo que es las células musculares como tal. Bien. Entonces, ¿qué estudios nos van a ayudar en el diagnóstico? No se olviden el electrocardiograma. El electrocardiograma es muy importante, puesto que gracias al electrocardiograma nos va a orientar y nos va desde luego a indicar que el paciente está con un infarto como tal. Por lo tanto, el electrocardiograma debe ser realizado máximo en 10 minutos una vez entrar en contacto con el paciente para poder agilizar si es que en todo caso encontrasen un supradesnivel y, bueno, tratar de dar una solución por esa parte. Porque les recalco, si el infarto evoluciona, vamos a tener necrosis y ese paciente toda su vida va a tener su disnea, toda su vida va a tener su fatiga, porque lamentablemente el corazón ha necrosado y esto está conllevando a que no pueda funcionar bien. Muy bien, entonces siempre a tener en cuenta este estudio. Y acá podemos ver un ejemplo, un electrocardiograma con un ligero infradesnivel o un del segmento ST. El segmento ST, fíjense, están con las flechas apuntadas al segmento ST, donde la línea isoeléctrica se fue hacia abajo, ¿no? De la línea de base, está dirigida hacia abajo. Por lo tanto, en el encontrar este infradesnivel, pero siempre en dos derivaciones contiguas. La anterior clase les decía, una derivación, un ejemplo, el tabique está representado por B1, B2. Entonces yo tengo que encontrar este infradesnivel en B1 y B2. Y ahí desde 100 diré que este paciente está con un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST a nivel del tabique interventricular. ¿Por qué? Porque la alteración lo hemos visto en B1 y B2. Y así sucesivamente, dependiendo las derivaciones que ustedes vean, estas imágenes, ya sea de infra o ya sea de supradesnivel como tal. Entonces acá podemos ver algunos datos o algunos cambios electrocardiográficos. Les recuerdo que la inversión de la onda T siempre tiene que ser una onda T simétrica, hablando de una angina, ¿no? De una isquemia. Entonces nosotros vemos acá este electrocardiograma donde la onda T está dirigida hacia abajo, ¿no? Y estas ondas son, desde luego, ondas que van a tener una simetría. ¿En qué sentido? Fíjense, acá tenemos la la línea descendente o la rama descendente, casi tiene la misma simetría que la rama ascendente, ¿no? Tanto la descendente como la ascendente. Pero en estos casos sí, tal vez me pueda animar a decir que este paciente, un ejemplo, tienen acá en B1, B2, que es la cara anterior, B3, B4, que es perdón, B1, B2, que es el septo interventricular, B3, B4, que es la cara anterior, y B5 y B6, que representan la cara lateral. Si ven acá, en B5 sí hay una onda T invertida, pero en B6 está normal. Por lo tanto, no existe compromiso de la cara lateral. Si hay un compromiso del tabique y si hay un compromiso de la cara anterior. Pero la T invertida, les recalco, nos habla de isquemia. Y ustedes dirán, pero doctor, acá también veo una T invertida, pero esta onda T no es simétrica, es asimétrica. Y en algunos niños, si ustedes les hacen el electrocardiograma, van a ver que en precordial 1 van a encontrar las ondas T negativas, pero en precordial 2 van a estar positivas. Entonces es común encontrar una onda T negativa a nivel de lo que es el electrocardiograma de los niños, especialmente en derivación precordial B1.
Pero posteriormente, si vemos una onda T invertida y ya tiene diferente simetría, prácticamente no tiene esa característica propia, entonces podemos pensar en otra cosa. Bien. Ahora, esta clasificación es muy bonita, muy interesante. Esta clasificación que les voy a explicar hace que, bueno, generalmente usamos los cardiólogos esta clasificación porque es mucho más minuciosa, por así decirlo, y un poco más elegante dentro de la descripción. Entonces vamos a ver acá una imagen, un ejemplo, la T invertida. Fíjense que se traduce en isquemia, pero una onda T invertida simétrica como tal. Tanto la descendente como la llama ascendente tiene la misma simetría. Entonces, cuando vemos esto y vemos ondas P que tienen la misma simetría, automáticamente tengo que pensar en una isquemia. Pero si veo, miren acá tengo el supradesnivel, el segmento ST que estaba acá, lamentablemente que debería estar acá en las líneas de base se ha elevado. Y esto está conllevando a que nosotros veamos un paciente con síndrome coronario con elevación del segmento ST. Por último, la necrosis que les había hablado, ¿no? La necrosis generalmente se lo vamos a ver nosotros con la presencia de esta onda Q. Si ven bien esta onda Q, supera un cuadradito en cuanto a lo que es tiempo. ¿No? Es un cuadradito y medio aproximadamente. Y aparte es prominente. Les decía que una onda Q es significativa cuando supera el tercio de la onda R. Lo que yo tengo que hacer esta onda R, dividirlo entre 3 y automáticamente tratar de que podamos darle mejor claridad cuando un paciente sí se esté infartando. Pero lo nuevo, o sea, lo mismo, ¿no? Si yo veo una Q, tengo que ver esa Q en, desde luego, todas las partes que estén implicadas en esta situación. Por lo tanto, tenemos que tratar siempre de pensar que la necrosis es lo peor, es lo último, ¿no? Es lo último porque posteriormente, una vez que se ha necrosado, es difícil controlarlo con los medicamentos como tal. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a ir viendo esta clasificación que les decía. Un ejemplo, si hay una alteración en la onda T, esta alteración en la onda T se va a traducir en isquemia. Si hay una alteración en el segmento ST, donde el segmento ST se subió o el segmento ST descendió, automáticamente son situaciones donde vamos a hablar de lesión. Pero si la onda P, un ejemplo acá, es negativa y o en todo caso la onda T está bien picuda y no existe ningún cambio electrocardiográfico, prácticamente deberíamos pensar en que existe una isquemia como tal. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta clasificación? De la siguiente forma. Por un lado, el que exista una alteración en la onda T implica de que existe una hipoperfusión a nivel de lo que es ya sea la capa interna o la capa externa de su organismo. Por lo tanto, la isquemia, un ejemplo, si vemos acá, muy clarito, tenemos cuando la onda T está picuda, simétrica, hablamos de una isquemia, pero subendocárdica. ¿Qué quiere decir? Que el bajo flujo solamente está afectando a la capa interna del corazón. Pero si vemos acá, tenemos una onda T invertida que sí es significativa y bueno, pues si en algún momento se piensa, bueno, tal vez que esa arteria obstruida esté manifestando mayor alteraciones, generalmente eso no se puede ver. Por lo tanto, cuando tenemos una onda T positiva, simétrica, estamos ante una isquemia subendocárdica, ¿no? Como vemos acá. Entonces, una isquemia subendocárdica. A comparación de la otra imagen. Acá podemos ver una onda T negativa y esto se va a traducir en que una cardiopatía isquémica subepicárdica, ¿no? O sea, que quiere decir que la isquemia está afectando a todas las paredes del corazón como tal. Entonces, ahí va el término de subendocárdico o subepicárdico. Ahora, en el caso de los infradesniveles, cuando tenemos infradesnivel, automáticamente tienes que pensar que se está produciendo un daño celular. Entonces, una vez que nosotros hablamos de lesión, la lesión puede ser subendocárdica cuando el bajo flujo está afectando a gran parte de lo que es
el tejido interno, o en todo caso el supradesnivel, lo que vemos acá, donde el segmento del ST se elevó hacia arriba, ¿no? Por ende, tenemos que nosotros siempre tener cuidado en cuanto a lo que es las características electrocardiográficas del momento que hacemos este estudio como tal. Si tienen alguna pregunta, me lo van a hacer, no se preocupen. Acá un ejemplo en el electrocardiograma, podemos ver un supradesnivel, ¿no? Acá vemos cómo el segmento ST se ha ido hacia arriba. Y ustedes dirán, ¿y cuáles son las caras comprometidas? Miren, las flechitas nos están ayudando un poco. Acá tenemos D1, donde sí vemos el supradesnivel. ABL, lo mismo. B5, lo mismo. B6, lo mismo. Entonces, si yo veo estas alteraciones en diferentes lugares, tengo que ponerme a pensar qué área está siendo afectada. Por ejemplo, acá tenemos D1 ABL, la cara lateral. B5 y B6 también con su cara, la cara, desde luego, lateral por completo, porque vemos en B5, B6 y vemos en la cara lateral como tal, representadas por lo que son los medicamentos que nos pueden ayudar a controlar esta alteración. Entonces, supradesnivel, acá podemos ver supradesnivel, también en B4, B5, y ustedes dirán, pero doctor, B4 se relaciona con B3, correcto. Entonces, B3 yo no veo tanto que esté supradesnivelado, entonces no podríamos pensar de que la cara anterior esté implicada, ¿no? Porque B3, B4, les recalco, nos orienta a pensar de que la cara anterior del ventrículo izquierdo se encuentra alterada. Pero en este caso no lo estamos tomando en cuenta. Las únicas que vamos a tomar en cuenta son B5, B6, ABL y D1, las únicas, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta lo mismo. Acá podemos ver un ligero infradesnivel, ¿no? Este ligero infradesnivel está en D2, fíjense acá, está en D2, también está en D3, y por último también puede estar en ABF. Por ende, la presencia de estos infradesniveles siempre tenemos que tener en cuenta para poder confirmar o descartar, ¿no? Automáticamente acá estamos viendo una lesión subendocárdica de la cara inferior del corazón, porque D2, D3 representan la cara inferior del corazón, ¿no? Y acá podemos ver una bonita imagen que nos está mostrando el compromiso de la arteria y el compromiso con la medicación a la vez, o mejor dicho, el compromiso a nivel electrocardiográfico. Entonces acá podemos ver un ejemplo. Tenemos acá el tracto de la coronaria izquierda, que a la vez se va a dividir en una descendente anterior y una circunfleja, ¿no? Por ende, esta alteración puede ser visualizada en la cara lateral del corazón, ¿no? Cuando nosotros valoramos la circunfleja o pensamos que la circunfleja está obstruida, es porque lamentablemente no se le ha dado mayor cuidado con este paso. Por otro lado, un ejemplo, la parte distal de la circunfleja y llega también la cara lateral, pero baja. Por eso les decía hace un momento, ¿no? Que si voy a ir viendo, voy a ir buscando lo mejor, a veces no se va a encontrar, pero de todas formas hay que siempre pensar de que cada arteria va a tener su lugar específico desde conocimiento. Acá podemos ver el septo, un ejemplo que está en cierto sentido irrigada por la coronaria derecha, producto lamentablemente de que existen alteraciones a nivel del corazón como tal. Entonces, también es una bonita imagen que nosotros tenemos que analizarla el momento en la que vamos pensando qué área puede ser la afectada en cuanto a lo que es el infarto. Acá podemos ver igual lo mismo, ¿no? La representación. B1, B2, el septo interventricular, B5, B6, la cara lateral. Y por último, siempre pensando en tu amigo en cuanto a lo que es la ubicación de qué arteria estaría comprometida y qué derivación yo tengo que tomar énfasis, ¿no? Por lo tanto, B1, B2, el septo. B3, B4, la cara anterior. B5, B6, D1 y ABL, la cara lateral por completo. Y por último, tenemos desde luego la cara inferior que está